Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo te lleno tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Regresamos con Agárrate. Antes de continuar con la agenda del día de hoy, yo quiero informarte que el precio del Bitcoin, según la plataforma de Mercury Cash para el día de hoy, es de $11,525. Si quieres más información sobre esta empresa, te vamos a dejar un link aquí en la descripción del video. Y también quiero recordarte que si tienes una cartera de diseñador que no te gusta, que ya no usas, bueno, y necesitas dinero en efectivo, comunícate con Maru Consign. Ellos van a certificar el origen de la cartera, es decir, que realmente sea de diseñador y te la van a comprar. En este momento de crisis económica, eso no es malo. A lo mejor lo que quieres es tener una buena cartera de diseñador. Comunícate con Maru Consign y visita su página web, porque ahí hay bellezas en carteras de diseñador, todas en perfecto estado, a muy buen precio, y Maru Consign te la envía a cualquier parte del mundo excepto Asia. Bien, bueno, dado todo lo que les he informado en el primer segmento y cómo están las circunstancias políticas en Venezuela, tenemos que ocuparnos de los sectores sociales, que son los que nadie toma en cuenta y que son realmente los golpeados o los más golpeados por toda la crisis política, social y económica en Venezuela. Salvadora Guaraco es una dirigente social, es presidenta además de la ONG El Despertar Ciudadano. La tuvimos hace unas semanas y tenía mala conexión a internet, así que aquí la tenemos para conversar con ella. Buenas noches, Salvadora, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Gracias a Dios, de salud bien, de resto, como todos los venezolanos. Salvadora, bueno, ya sabemos cuál es el planteamiento de Juan Guaidó, que además se va a reunir mañana, ya lo anunció con María Corina Machado, ya se reunió con Antonio Ledesma, ya hay algunos presos políticos que se van a sumar a las próximas elecciones, se van a sumar como candidatos y esa es una negociación obvia que han hecho a cambio de su libertad, lo cual además no podemos tampoco cuestionar porque, bueno, la libertad de cada uno la pelea cada uno como puede, ¿no? Ustedes, Salvadora, lo que tú representas, que es la mayoría del país, el país que no tiene conexiones políticas ni acompañamiento político, no tiene además oídos en ninguna parte porque nadie los escucha. ¿Ustedes cómo van a defenderse de todo esto o cómo van a enfrentar la situación en Venezuela, dado que después ya vemos incluso divisiones bien marcadas en la oposición, porque va a haber un sector importante que seguramente legitimará las elecciones y otro sector pues que simplemente se abstiene, pero que dice que continuarán siendo un gobierno interino. Y en el medio, ustedes, los más necesitados. Bueno, Patricia, tú lo acabas de decir, hay tres sectores muy claros definidos en el país. Un grupo que se llama cabezas visibles, dirigentes políticos partidistas, que tienen un entramado que ninguno de nosotros sabemos hacia dónde va, porque si eso fuese así, en estos momentos no estarían reuniéndose ellos, estarían dando las pautas a seguir, porque en 21 años que se tiene de oposición en este país y tú pretendes ser el líder, la cabeza, no puedes en estos momentos estar pidiendo y llamando a que vamos a preparar algo para ver cómo lo vamos a desarrollar, empezando por eso. Segundo, hay otro equipo de personas que supuestamente conocen todos los entramados y toda la situación de lo que estamos viviendo, los sectores más humildes del país, y resulta que tampoco tienen que ver porque las ratas de laboratorio no las están consiguiendo en esta oportunidad como en años anteriores. Y estamos nosotros, los sectores más humildes,
en el sentido de que en estos momentos todos los venezolanos estamos empobrecidos. Por eso se llama la rebelión de los pobres. Viene la rebelión de los pobres. Eso es un tubazo que te estoy dando en estos momentos. ¿Por qué? Porque en nuestros sectores hay capacidad, hay conocimiento, y la historia del mundo lo ha revelado de esa forma. ¿Por qué? Porque los que están afectados tienen que obligatoriamente parir las ideas y la forma de estructurar y salir de donde estamos, porque de lo contrario vamos a perecer todos. Entonces no queda otro remedio. Ya perdimos en esta oportunidad todo lo que teníamos que perder. Lo único que nos queda es la defensa de la vida, y es por eso que se está organizando la rebelión de los pobres, y está estructurada. Y como te lo dije, viene la próxima actividad donde van a salir los líderes, porque los líderes no están en estos momentos dentro de los partidos. ¿Por qué no están dentro de los partidos? Y no es que quiera atacar los partidos, porque no hay democracia si no hay partidos políticos, y eso lo entendemos todos. El problema es que si tú quieres ser cabeza de algo, tienes que tener la direccionalidad para poder plantear y decir hacia dónde vamos. ¿Cómo es posible que si supuestamente las elecciones son el 6 de diciembre, en estos momentos estén reuniéndose los supuestos líderes y nos estén metiendo a nosotros como una cuerda de idiotas que no lo somos, porque allí se llamaron en ese documento a las cabezas visibles de los liderazgos que están allí, y posteriormente hicieron un comunicado igual, convocando a las organizaciones no gubernamentales? Es decir, nosotros vamos a matar el tigre, pero ya la mesa está servida para los que van a participar en el gran festín. Venezuela no es un festín, porque, como lo dije, la sangre de los venezolanos ha corrido de todas las formas y maneras. Hoy se está diciendo a través del COVID que el venezolano solamente está muriendo por el COVID. ¿Dónde están los trasplantados? ¿Dónde están las personas que están muriendo en estos momentos por falta de alimentos? ¿Dónde está el problema que tenemos de desnutrición tan grande en el país? Porque estamos en una guerra no convencional, y eso lo entendimos ya nosotros, los ciudadanos que llaman los ciudadanos de a pie. Resulta que ese ciudadano de a pie fue a la universidad, ese ciudadano de a pie fue a los tecnológicos, ese ciudadano de a pie se preparó, ese ciudadano de a pie estuvimos, porque yo soy ejemplo de ello, y no porque quiera ser yoísta. Estuve como dirigente de un partido que se llamó Acción Democrática. Se llamó porque murió. ¿Por qué murió? Porque traicionó el sentimiento de nosotros. Cuando llegó Jaime Lucincha al poder, dijeron, ¿cuánto hay para eso? ¿Cuánto hay para eso? Esa era la palabra de los que estaban llegando, inscribiéndose en el partido. Los que militaban en ese partido pedíamos el puesto de lucha. Hoy por hoy, yo no soy socialista, y lo vuelvo a ratificar. No soy socialista porque gracias a estos 21 años entendí perfectamente que el socialismo significa esclavitud. Yo no soy esclava, tengo la piel negra de la cual me siento tan orgullosa, pero en mi sangre no corre sangre de esclavo. Soy cristiana, católica, lo reitero, y por ser cristiana digo, como dijo nuestro Señor Jesucristo, no nos arrodillamos ante ningún hombre y ante ninguna mujer, solamente ante el Señor, porque eso engloba todo. Entonces, ¿cómo es posible que a nosotros nos sigan diciendo a estas alturas que vamos al proceso electoral, que nos van a dar las condiciones, nos van a decir, si sabemos perfectamente que todo está viciado, que no tenemos un marco legal en Venezuela? ¿Quién nos va a respetar a nosotros un plebiscito, o quién nos va a respetar a nosotros una consulta plebiscitaria de un supuesto revocatorio? Primero que nada, yo quiero saber quién es el que tiene los testículos puestos en su sitio para sentarse a negociar con Nicolás Maduro Moro, para que saquen los documentos, porque o es que lo vamos a quemar como se hizo una vez en Altamira, o es que no han entendido hasta esta fecha de que ya todo eso lo tocaron en otras oportunidades, y que lo único que costó fue la vida de muchas personas en nuestros sectores populares. Señores, para hacer una consulta de esa magnitud, tenemos que sacar las pruebas al exterior. ¿Y cómo las sacaríamos? Inscribiendo la persona, firmando, colocando su huella digital
entregando fotocopia de su cédula y todos esos documentos sacarlos hacia el exterior para que puedan ser reconocidos, porque sabemos perfectamente que aquí en Venezuela no van a ser reconocidos. Y si eso tiene ese camino, Nicolás Maduro Moro tiene que dar la autorización, porque nosotros somos un pueblo que estamos secuestrados, somos ciudadanos secuestrados en estos momentos en Venezuela. Eso hay que entenderlo, y que las organizaciones internacionales, si bien es cierto que nos han dado cierto apoyo, no es menos cierto en estos momentos de que no están cumpliéndose las cosas que se requieren para que nosotros salgamos adelante. Entonces, ese es el gravísimo problema que existe. No queremos elecciones, no vamos a ir a un comicio fraudulento donde la ex rectora del Consejo Nacional Electoral dijo que se habían quemado 15.000 máquinas del Consejo Nacional Electoral, que quedaban solamente 500 máquinas, y en estos momentos, ¿cuál es la compañía que fabricó las máquinas donde se va a hacer el proceso electoral? ¿Cuáles son los partidos que se reunieron allí para certificar de que esas máquinas son valederas para que nosotros vayamos a un proceso electoral? ¿Bajo qué condiciones se asumieron esos 277 diputados que en estos momentos van a ocupar los curules? Si Venezuela está quebrada, como dicen que está quebrada, ¿cómo es posible que se haya aumentado este número de precandidatos o candidatos a la Asamblea Nacional, cuando nosotros sabemos que aproximadamente 6 millones de personas salieron del país, y que estás violando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que estás violando también la parte del proceso electoral que se requiere a través del Consejo Nacional Electoral, y que estás violando al propio Tribunal Supremo de Justicia, que aunque nosotros no, en estos momentos, nosotros no aceptamos ni le damos el calificativo representativo de ese Consejo Nacional Electoral, no es menos cierto que si de verdad se estuvieran cumpliendo las leyes, también están violando al Consejo Nacional Electoral. Entonces, si todas las rutas nos llevan a un fracaso, ¿cómo es posible que nosotros estemos aceptando esta situación? No significa de que querramos enfrentar a los partidos políticos, no significa que querramos enfrentar a los supuestos analistas que no sé de dónde lo sacaron. Lo que queremos es que realmente en Venezuela se hagan elecciones como tiene que ser, y las elecciones solo se pueden lograr en Venezuela después que cese la usurpación. No podemos seguir hablando de Asamblea Nacional Constituyente, de Asamblea Nacional, cuando nuestros diputados en la Asamblea Nacional que nos corresponde, y lo puedo decir con todo el derecho que da la ley, porque fui a través de el Despertar Ciudadano del Frente Institucional Militar, donde nosotros hicimos un documento que se le entregó a la Asamblea Nacional cuando estaba allí Henry Ramos Alú, donde no le cobramos un céntimo, el trabajo era defender la nación, y fue posteriormente no solamente entregado en las manos de la Asamblea Nacional, fue entregado ante el Tribunal Supremo de Justicia, para que supieran que el tribunal era ilegítimo. ¿Y por qué era ilegítimo? Es decir, que este trabajo de nosotros no viene alado por los pelos. Aquí hay cualquier cantidad de profesionales trabajando en alianza con el Despertar Ciudadano, y con ese trabajo que se ha venido haciendo, se ha venido realizando un expediente real a nivel nacional e internacional. El trabajo de la Asamblea Nacional del 2015 no era sacar un cuadro falso, porque no es posible que a nosotros nos digan a estas alturas que ese es Simón Bolívar. ¿Qué te pasa? ¿O es que no entendemos que nos están quitando también lo que es la base del conocimiento de nosotros como país y como nación? Cuando le borras los orígenes a un país, lo estás dejando sin ningún piso de estructura, y eso es lo que ha hecho el famoso socialismo del siglo XXI. Salvadora, tú has dicho dos palabras que yo quiero que me desarrolles más. Una es rebelión, ¿en qué consistirá esa rebelión? Y la otra es organización. ¿Hay real organización en los sectores populares? Porque esa es una palabra fundamental. Tú misma has dicho, se nota que no hay...
Tú misma has dicho que no hay organización en este sector, que ahora es que empieza a reunirse para ver cómo hacemos, si algún día hacemos en algún hipotético momento. Pero ustedes tienen organización, porque nosotros somos una plataforma, y yo te lo he dicho, Salvadora, abierta para que se difunda todo lo que ustedes necesiten informar, porque obviamente los medios de comunicación tradicionales no lo van a hacer. Los medios de comunicación que son voceros del gobierno interino tampoco lo van a hacer. Entonces, nosotros queremos saber qué es lo que ustedes están haciendo, cómo lo están haciendo, cómo se están organizando y en qué consiste esta rebelión. Fíjate una cosa de lo que está sucediendo acá en Venezuela, que es atípico porque nunca lo habíamos realizado de esa forma. Eso lo realizaban los partidos políticos y las diferentes instituciones que teníamos en el país, como los censos de cuántas mujeres embarazadas tenemos, de cuántos niños y qué problema de salud tienen, de quién tiene vivienda y quién no tiene vivienda, de quiénes están en estos momentos hacinados en la casa de sus familiares y sucesivamente toda la problemática social que tenemos en el país. Aquí hay equipos, como te lo dije, aquí hay personas egresadas de las diferentes universidades que viven en los sectores populares y que los partidos utilizan, porque esa es la palabra, utilizan los censos que ellos tienen de la planificación de los diferentes sectores y después salen diciendo esto es lo que nosotros estamos logrando, esto es lo que estamos realizando, cuando en realidad lo hacen los dirigentes de cada una de sus comunidades. Entonces, ¿qué es lo que fuimos haciendo y fuimos logrando en esta cantidad de años? Sigo insistiendo, no estamos en contra de los partidos, estamos en contra de la falta de la inducción que ellos les correspondía hacernos a nosotros. Nosotros fuimos montando de los diferentes liderazgos y las diferentes plataformas que tenemos en los sectores populares ese trabajo. Aquí se sabe quién está sin trabajo, aquí se sabe perfectamente cuántos profesionales tenemos en cada una de nuestras parroquias. Eso se lo pueden preguntar a cualquiera de los líderes que trabajan allí, que trabajamos con las uñas, porque en mi caso personal, hasta un equipo de un simple lacto me hace falta, pero el pasaje no permite a mí que no pueda dirigirme al sitio donde tenga que realizar, porque para eso, gracias a Dios, tengo las dos piernas y con eso llego a los sitios donde tengo que llegar. No hay problema que la pandemia haya dicho que no nos podemos mover, porque nosotros sabemos perfectamente cómo movernos, porque lo que te estaba diciendo, los grandes problemas, los afectados, que en este momento somos la voz del silencio, somos los que tenemos que buscar la solución, porque de lo contrario nos llegaría solamente la muerte. Y la rebelión es precisamente, nosotros no nos vamos a quedar tranquilos en nuestra casa esperando la abstención. Eso es totalmente falso. Ni tampoco nos vamos a poner de tontos útiles a una supuesta consulta plebiscitaria, que en un país donde hubiera un Estado de Derecho sería lo más viable, porque no correría peligro absolutamente nadie. Pero en un país que está gobernado precisamente por el paramilitarismo, por el terrorismo internacional, ¿quién nos garantiza a nosotros que podamos hacer eso? ¿Y quién nos garantiza a nosotros que podamos nosotros realmente recopilar ese tipo de documentos? ¿O es que acaso nosotros no sabemos, los que vivimos en los sectores populares, que en cualquier movilización que hacen, ¿a cuánto han ajusticiado después que llegan a sus casas? ¿Cuántas personas tenemos nosotros en estos momentos que quedaron discapacitados, incluso del 23 de enero, cuando se apoyó a Juan Guaidó para que hiciera el trabajo que tenía que hacer? Porque él llegó allí como presidente interino gracias a la movilización que hizo la sociedad civil. Eso no lo hizo partido político, eso lo hizo la sociedad civil. Incluso dentro de mis propios amigos y trabajadores, equipos de trabajo que tenemos en los diferentes sectores, tengo personas que hasta la vista perdieron el 23 de enero y que lo llevamos a la Asamblea Nacional y que hasta la presente fecha no hemos tenido respuesta, porque cuando digo algo es porque tengo los pelos en las manos. No es justo lo que se está haciendo, no es justo lo que nos han hecho. Ahí incluso en La Vega
a una persona que se había ido del grupo del PSV, que se movilizó ese día, lo ajusticiaron en la noche. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos un terrorismo de Estado. ¿Hasta dónde nos quieren seguir humillando y hasta dónde nos quieren seguir utilizando? ¿O es que no le basta la situación que tenemos de deterioro, de falta de información, de falta de conducción? No es posible que sigamos en estas condiciones. Nosotros sabemos perfectamente que cada una de estas reuniones internacionales que se hacen, la estamos pagando nosotros con sangre, señores, porque todas esas reuniones tienen un costo que lo está pagando Venezuela. Eso no es gratuito. Entonces, el apoyo internacional que existe para Venezuela también está pagado por Venezuela. Entonces, ¿hasta cuándo nos se siguen burlando de nosotros? Salvadora, ¿ustedes tienen programadas algunas actividades en los próximos días? Porque es que yo creo que el tiempo está corriendo muy rápido y estamos prácticamente en septiembre. Sí, tenemos programadas unas acciones. De hecho, viene un foro donde te vamos a pedir a ti la oportunidad, como nos dijiste, que tienen las pantallas abiertas para nosotros, para que se presenten diferentes líderes de diferentes comunidades y de diferentes gremios, porque aquí hay personas que pertenecen a gremios también. Aquí no estamos de verdad diciendo que estamos alados por los pelos. Y cuando quieres dirigir algo, tienes que tener tienes que tener el análisis concreto de la situación, del problema, pero tenemos que presentar también las posibles soluciones. Claro. Y en ese foro vamos a presentar cuáles son las soluciones que está dando la población, pero que se nos respete lo que nosotros estamos haciendo, no que los partidos políticos después asuman que eso lo tenían ellos, porque si ellos lo tenían, que lo saquen antes de la próxima semana que nosotros vamos a hacer el foro. Me parece muy bien, Salvadora, porque sabes que por ejemplo, bueno, el apoyo más importante que ha recibido Juan Guaidó ha sido, a nivel internacional, ha sido el del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. Y Donald Trump ha sido bien enfático en decir que el apoyo es al pueblo de Venezuela. No es a un individuo y no es a un partido político. Es decir, el apoyo es a ustedes. Entonces, es muy importante que se vea el rostro de la gente. Es importante que se vea que en los sectores populares hay un liderazgo que no tiene nada que ver con el G4, con 4 partidos políticos que se han repartido embajadas, que se han repartido comisiones, que se han repartido negocios. No, que el liderazgo real está en cada uno de los sectores, en cada uno de los gremios en Venezuela. Y es importante que internacionalmente se conozcan los rostros y que se escuche la voz de los que están pasando trabajo. Porque obviamente Juan Guaidó no está pasando trabajo, ni ninguno de ellos está pasando trabajo. Entonces, eso que ustedes van a hacer es muy importante y por eso yo creo que nosotros en Factores de Poder haremos lo que sea necesario para que esto se divulgue y para que se vean los rostros y se escuchen las voces de ustedes. Gracias, Patricia, de verdad te lo vamos a agradecer porque tenemos un trabajo amplio, profundo dentro de nuestras organizaciones, en nuestros barrios, porque la clase media está desaparecida, ya se convirtió, por eso es que la llamamos la rebelión de los pobres. Aquí, gracias al Señor, nosotros tenemos un feedback entre la clase media y los sectores populares. Exacto. Porque todos estamos involucrados en lo mismo. Entonces, por eso te estoy diciendo, el conocimiento que tenemos de los sectores populares, como tal, como los barrios, como los asentamientos campesinos, más el conocimiento de la clase media y clase media alta, porque no todos los que vivimos en Venezuela somos una cuerda de delincuentes. Resulta que los delincuentes son minoría, pero son los que tienen todos los medios acaparados, son los que tienen todo el poder económico para poder hacer lo que les da la gana. Esa es la gran diferencia que hay entre un equipo y el otro. Y así es. Yo lo voy a decir, y esto sí es título personal. El grave problema que tuvo Venezuela y parte de la América Latina es que los funcionarios parasitarios que se han puesto a la elección de los cargos que siempre fueron postulados no son los cerebros, porque siempre se tenía algo que se decía que la política es sucia y como es sucia, no involucres a tu hijo, yo no me voy a involucrar en eso, pero resulta que eso es lo que nos marca el día a día de cada uno de nosotros. Si ponemos delincuente o ponemos
analfabetas políticos en la dirección política, y perdonen la redundancia, tendremos esta situación que hoy está marcada en Venezuela, porque son analfabetas funcionales en su gran mayoría las personas que están ostentando los cargos. Tú no puedes ir a ser no puede ser un diputado alguien que no sepa realmente cuál es la circunstancia ni cuáles son el ámbito que abarca la función de ser el diputado representativo de X sector. Tú tienes que saber de políticas públicas y tienes que enseñar al ciudadano qué son las políticas públicas, porque hasta eso, a nosotros nos dijeron siempre que teníamos un papá-estado. Papá-estado nunca ha existido una cantidad de estafadores para nosotros, porque a través de ese papá-estado siempre se manejó una cantidad de dinero por debajo que nunca se nos dijo a nosotros. Hay una cantidad de cosas que nosotros tenemos que saber. Incluso en estos momentos en Venezuela se están explotando 127 minerales. ¿Y dónde están las rentas que corresponden de eso? ¿Por qué nosotros tenemos que estar, la mayoría de la clase humilde, buscando dentro de la basura para comer, cuando nosotros realmente tenemos la capacidad de hacer otro tipo de estrategia? Y otra cosa, señores, sí tenemos que apoyar, porque este equipo apoya a Donald Trump dentro de las acciones que está haciendo, porque es necesario que nosotros nos desarrollemos, pero también es necesario que no nos sigan diciendo que somos el patio trasero de Estados Unidos. Tenemos que crear alianzas con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque las circunstancias que hoy están afectando a Estados Unidos también nos afectaron a nosotros. Y si tenemos cerebros en Venezuela, tenemos que crear alianzas, no seguir esperando las migajas también de lo que se nos debe allá. Aquí hay cerebros en Venezuela, aquí hay un potencial, aquí hay minerales, aquí hay de todo, señores. Alianzas estratégicas tenemos que crear. Entonces, ese es el nuevo país, es el nuevo liderazgo, una visión totalmente distinta a no cuánto hay para eso, porque cada ladrón tiene que ser juzgado y tiene que caer el peso de la ley, sea quien sea. Y en el momento que llegue eso se tiene que estructurar. Por eso es que tampoco estoy de acuerdo con una nueva constitución en estos momentos, porque el ciudadano tiene que entender perfectamente hasta dónde llega su responsabilidad y hasta dónde llegan sus derechos para poderlo reclamar. Entonces, por eso es que a este tipo de gobiernos y también de oposición, porque es la misma cosa, Salvadora, le conviene la ignorancia del pueblo, le conviene la ignorancia, le conviene un pueblo que sea subalterno, porque le interesa que el pueblo se le arrodille, le interesa que el pueblo los trate como ídolos, cuando realmente el jefe de cada funcionario público es el ciudadano. Entonces, eso tenemos que entenderlo en Venezuela, para no adorar figuras sin esperar que esas figuras las adoran antes de que las figuras hagan algo. Porque yo sí estoy de acuerdo con que uno tiene que convertir en héroes a quienes lo son, pero antes de que lo sean, no. Entonces, eso es lo que ha pasado en Venezuela, que adoran antes de que haya hechos que realmente sean importantes históricamente. Así que, bueno, Salvadora, sabes que esta es tu ventana, estas son tus cámaras y lo que necesiten ustedes, nosotros estamos a la orden. Muchísimas gracias, Patricia, en nombre de la población de Venezuela, en nombre de los héroes que en estos momentos se le llaman héroes. Yo no los llamo héroes, que es el sector de salud de Venezuela. Los porque médicos, nosotros estábamos en el suelo, totalmente en el suelo. Son víctimas. ¿Cómo es posible que en estos momentos hayan 100 médicos fallecidos en Venezuela hasta el día de ayer y que solamente se hable de los médicos y enfermeras? El gremio de salud toca el enfermero, el radiólogo, el camillero, el aseador. Todo es un equipo, porque si no funciona el equipo como tiene que ser, nada funciona. Entonces, señores, la cantidad de víctimas que tenemos acá, una amiga médico, doctora en pediatría, me dijo que ellos no tienen los equipos que se requieren. Desde el aseador tiene que tener el equipo para poder atender a los ciudadanos que van allí enfermos. ¿Cómo es posible que le pidan $35 para poder comprar el equipo que ellos requieren como tal? ¿Cómo es posible que a un médico se le entregue un par de guantes diarios para que atienda a todos los pacientes que van a un sitio? Señores, y cada día nos dicen que llegan de China, que llegan de Rusia, que llegan yo no sé cuántos aviones, que llegan los contenedores, que llegan la cantidad de insumos
que llegan supuestamente también a la Cruz Roja, porque he ido a reuniones de la Cruz Roja donde ha dicho que le han llegado los insumos. ¿Y dónde están esos insumos? Lo puedo decir perfectamente, porque mi hija en el mes de diciembre fue a parir ahí a la Cruz Roja. Le cobraron 10 millones de bolívares. Fuera de los 10 millones le cobraron todo lo que iba a utilizar como insumo. Y le dijeron que los niños salían de allí vacunados, salían de allí. Lo único que no iba a salir era la presentación, porque la jefatura estaba muy cerca, pero llevaban una autorización. Resulta que la niña la atendieron el día que dio a luz, que le hicieron la cesárea. Pero aquí, desde los hospitales más humildes en Venezuela, anteriormente usted llegaba y podían dar a la madre de alta, pero al niño lo verificaba y lo chequeaba el pediatra para poderlo dar de alta. A esa niña solamente en el momento en que nació la vio el pediatra y la dieron de alta a los dos. Tuvimos que ir a donde otras personas amigas para que pudieran hacer las cosas que se requerían. Y la vacuna, que también fue cobrada, resulta que hubo que ir a la maternidad, no porque mandaron ellos a la maternidad, sino que la vacuna se conseguía allí y por intermedio de una comadre, amiga de mi hija, se consiguió la vacuna, la BCG, para podérsela poner a la niña. ¿Eso es justo? Es justo que en estos momentos, en la maternidad de la Santa Ana, no se consigan, incluso porque faltan los médicos que tienen miedo de estar allí, que sacaron a 30 personas a un hotel porque estaban contaminados, y que llegó un momento donde los niños se quedaron sin atención en la noche porque no había quien los atendiera, y todo eso está oculto. Señores, hay que abrir los ojos, señores, hay que oír la voz del silencio, porque el pueblo, el ciudadano está consciente de lo que está sucediendo. Que no tenemos los medios de comunicación, es cierto. Que hay una persecución, sí es cierto, pero ¿qué más podemos perder? Bueno, Salvadora, se me acabó el tiempo, pero ya sabes, estamos a la orden y para nosotros es prioridad este tema. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte, al regreso seguimos con otra parte de la tragedia venezolana, que es el que está afuera, pasando trabajo. En Colombia, por ejemplo, mientras hay embajadas, cargos. Bueno, la corrupción del sector opositor se concentra en Colombia y es donde más pobreza y más trabajo está pasando el venezolano. Ya regresamos.